Un hombre de Chu vendía escudos y lanzas. Para loar sus escudos decía: mis escudos son tan sólidos que nada los puede traspasar. También loaba sus lanzas diciendo: mis lanzas son tan buenas que no hay nada que no traspasen. Alguien le preguntó: ¿con tus lanzas se traspasan tus escudos? El hombre no supo qué contestar. Escudos traspasables y lanzas que lo traspasan todo. No puede existir al mismo tiempo. Del mismo modo, no puede loarse a Yao y a Shun al mismo tiempo. Las contradicciones son las que mantienen a la sociedad en pie. Por más que no las queramos, las necesitamos. Hoy conoceremos este bello arte, su complejidad y su importancia. Si queremos conocer la contradicción, tendremos que adentrarnos a la dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica sino el razonar ideas, analizarlas, poner los contrarios entre sí? Y para hablar de dialéctica tenemos que remontarnos a unos cuantos milenios atrás, con Sócrates o Platón. Si quieren saber quién es el creador de la dialéctica, tendrán que preguntarle a varias personas. Al parecer la gente no se pone de acuerdo. Sócrates inspira a Platón con su mayéutica, siendo el método de esta ir a molestar a la gente de Atenas y hacerles preguntas, y con cada respuesta que daban, Sócrates daba otra pregunta, hasta que la persona que preguntaba se diera cuenta que estaba bien o que estaba mal. De esta forma podríamos decir que la dialéctica nace de la mayéutica. Sin embargo, la diferencia radica en que Sócrates quería la definición correcta de algo, encontrar la verdad. Ahora es buen momento para mencionar que la mamá de Sócrates era partera. ¿Y saben cómo se dice partera en griego antiguo? Yo tampoco, pero sé que mayéutica se deriva a partir de parir. Sócrates quería parir ideas, a partir de preguntas. Por eso quería encontrar la verdad. No obstante, Platón no quería encontrar la verdad, sino el bien. La mayéutica para Sócrates era un método, pero para Platón era su propia filosofía. La dialéctica también podría ser considerada como un movimiento descendente, que es la deducción, y la ascendente, la inducción. Ninguna es perfecta por sí sola, se necesita de ambas para hacer el bien, y Sócrates sabía esto. Las usaba como escalones para llegar a la idea suprema. De nuestro poderosísimo Platón nos trasladamos a Hegel y su dialéctica. Qué raro se siente decir esa palabra. Siempre lo imaginé como de eruditos, y mírenme usando la ja. Ay. Según Hegel, todo es dialéctico. Fin. Ok, no. Para comprender a Hegel debemos comprender su entorno. Él nace en 1770 y para cuando tenía 19, en 1789, la Revolución Francesa ocurre. Un cambio en el discurso político que trae la revolución es que la libertad y dignidad humana ahora eran parte de este. ¿Y qué propone? Buena pregunta. Lo que dice es: la verdad dotada de significado es siempre y en todas partes un resultado que contiene y consuma su propio proceso. Ah, bendito Dios. Palabras tan sencillas que separadas las entendemos perfectamente, pero al juntarse, cualquier mortal diría: ¿qué? Lo que nos quiere decir George es que la realidad no se mantiene fija, se mantiene en movimiento, y por eso mismo es un proceso. Y este proceso, no existiendo por el universo dando vueltas como quiere, lleva un orden. Según él, la realidad primero es finita y después pasa a ser infinita. Es decir, asume que la finitud y la infinitud son momentos de la misma realidad. Lo infinito incluye lo finito y viceversa. Según nuestro personaje alemán, la dialéctica tiene 3 momentos. Oh sí, la parte de contar. 1. La tesis. La tesis es la parte afirmativa. Como ejemplo, utilicemos a Jesús, que nos dice que Dios es uno amoroso. 2. La antítesis. Es la negación de la tesis. Cuando Jesús desde la cruz voltea al cielo desconcertado y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? 3. La síntesis. Esta es la negación de la negación. Cuando resucita el tercer día y luego entendemos que sacrificó por los pecados del hombre. Y como buen idealista, cree que este proceso se repetirá en la realidad. Historia del hombre, pensamiento, todo claro desde la perspectiva progresiva. ¿Recuerdan la libertad de la Revolución Francesa? Así es, ha vuelto. Según Willem, para que alguien sea libre, debe reconocer la autoconciencia. En este reconocimiento nos vemos como humanos, por lo tanto libres. ¿Y el otro? Buena pregunta. Es un constante enfrentamiento con el otro. Debes asumir tu singularidad para darte cuenta en dónde piensas y en dónde acabas. El no yo. Pero ¿qué implicación tan grande? Pues si es enfrentamiento es porque triunfas. Y si triunfas es porque alguien fracasa. La famosa relación amo-esclavo. Uno solo no se puede proclamar, por decirlo de alguna forma, su libertad.
se necesita que se reconozca. El esclavo, siendo privado de su libertad por el amo, reconoce la libertad de éste, pero entonces pierde su categoría señorial. De esta forma, el amo necesita del esclavo, por tanto, pierde su independencia. El amo y el siervo son intercambiables entre sí. En esta dialéctica debes pelearte con el otro, jalarte de las greñas, y después de todo esto, habrán llegado a un punto medio. Habrán colaborado. A ver, ¿tú opinas eso y yo esto? ¿Qué cosas se pueden rescatar de lo tuyo? ¿Qué cosas se pueden rescatar de lo mío? Y así formamos algo mejor. Llamémosle sociedad. Les digo, un verdadero idealista. La década próxima de la muerte de Hegel, en los 1840s, nace el materialismo dialéctico, con nuestro materialista favorito, Carlos Márquez. Y Friedrich Engels. El nombre es una creación de considerar a la materia como fundamento del mundo y a la conciencia perteneciente a la materia sumamente estructurada. Y dialéctico porque admite que Alles ist miteinander verbunden. según estos, la naturaleza es algo único. Los fenómenos dependen uno del otro. Es recíproco. A su vez, esta también es sujeta a cambio. Realmente todo está sujeto a cambio. La última es examinar a la naturaleza como un proceso. Cambios graduales. Son pasos, y cuando ocurre el cambio, es radical. Pongamos la muerte como ejemplo. Es un proceso largo en humano. Aproximadamente dura 75 años, dependiendo de dónde vivas. Pero durante ese tiempo estás vivo. Pero es radical porque pasas de vivo a muerto en cuestión de segundos. Este pensamiento pone a la materia encima de la conciencia. Y como parte de la mente, la conciencia se desarrollará externa a la naturaleza. Antes del materialismo dialéctico, la filosofía en su mayoría se limitaba a explicar el mundo. Sin embargo, con el primero mencionado, según esto, los fenómenos de la naturaleza eran explicados por una concepción única. Según Lenin, hay dos concepciones del mundo, que son el desarrollo como disminución y aumento, como repetición, y el desarrollo como unidad de los contrarios. La lucha de contrarios es el núcleo de la dialéctica. De esta forma, llegamos a Mao Zedong, su libro sobre la contradicción, en la que presenta la ley de unidad y de contrarios. Con contrarios se entiende que se encuentran en unidad, se excluyen mutuamente y como todo está relacionado, está en la misma relación. Su unidad es relativa, su lucha absoluta. Y si por ejemplo una semilla crece a árbol, se convierte en una manzana. Para algunos ahí muere el proceso. Para los materialistas dialécticos, de esa manzana se sacarán semillas, y con semillas árboles, y con árboles hay manzanas, y con manzanas semillas. Y de esta forma ya no es movimiento, sino automovimiento. Según Mao, la contradicción existe en el proceso de desarrollo de cada cosa y lo recorre desde el comienzo hasta el fin. Por tanto, las contradicciones nacen al cerrarse un proceso, consecuentemente abriéndose uno, de los procesos contradictorios que hemos visto durante el video. Así de simple es como nace una contradicción, en la naturaleza. No necesita de nada más que existir. Por eso, según Mao, negar la contradicción es negarlo todo. ¿Y cómo sé que existo? Todavía no tengo un video para eso, pero espérenlo próximamente. Un proceso tendrá su inicio y su fin, haciendo que nada sea eterno. Bueno, una cosa sí que es eterna, el proceso. Estos procesos son tan complejos que se transformarán en su contrario. Vida, muerte, autocracia, democracia, y la lista sigue. Y solo para darnos cuenta de lo fundamentales que son, sin la contradicción las cosas no cambiarían. Si no fuera por estos contrarios no habría un punto medio. Es por eso que necesitamos que las opiniones sean escuchadas. ¿Cómo sé que hay luz cuando estoy en la oscuridad? Como dijo Hegel, si no hay contradicción, no hay evolución. Si no hay contradicción, no hay mañana. Cada proceso contiene su propia contradicción. Cuando inicia un nuevo proceso, hay una nueva contradicción, e inicia una nueva historia. De esta forma podemos hablar de esas contradicciones como la que nos bendijo como Ford. Sí a los liberales, sí a los conservadores. Este tipo de contradicciones podrían originarse porque sobre un tema no tenemos una opinión, sino varias. La primera es la que llega a priori, la que nace de nuestros principios, y es la que no razonamos mucho. Es lo primero que se nos viene a la mente. Es sobre todo de lo que hemos y no vivido. La segunda viene incluida desde fábrica con nuestros deseos. Sabemos que puede ser no ético, pero igual no queremos admitirlo. Puede ser que nos hayamos hecho creer a nosotros mismos que sí lo es. Es más, podemos creer una cosa, creer ética a otra, pero desear
incluso otra opción. Vaya por Dios. La tercera es lo que consideramos útil, lo práctico. Y la cuarta, es simplemente maravillosa. Cuando vemos para atrás, vemos estas opciones y decimos, nah, no me convence. Lo relativizamos. De esta forma nos decidimos por una que puede cerrar, abrir o mantener un proceso. Y así vemos para nosotros y nos damos cuenta que es difícil que uno mismo se ponga de acuerdo. Y ahí es cuando entendemos por qué nada tiene sentido y a la vez sí. Para conocer realmente un objeto, hay que abarcar y estudiar todos sus aspectos, todos sus vínculos y mediaciones. Esto jamás lo conseguiremos por completo, pero la exigencia de estudiar las cosas en todos sus aspectos nos prevendrá contra los errores y la rigidez. Lenin. Y ese fue el video de la semana. Sé que fue un poco más corto que el pasado, pero llevó un esfuerzo muy grande. Así que si pueden compartirlo, lo agradecería bastante. Así más gente se une al canal. Aquí dejaré un video que pueden ver después de este, aquí otro, y aquí se pueden suscribir, es gratis. I'm running out of battery.